La deriva génica es el cambio en las frecuencias alélicas de una población debido al azar. Y como vimos en nuestra simulación, yo podría tener una población inicial, los cuales formarían un pool de alelos, si yo tomo los alelos que tiene cada uno. En este caso, pues esta población tiene una frecuencia alélica de 0.5 para el alelo A mayúscula y 0.5 también para el alelo A minúscula. Y para simular eventos de reproducción aleatoria sería como elegir pares de alelos de este pool de alelos. Entonces yo podría elegir, por ejemplo, estos dos y obtendría este organismo. O elegir estos otros y obtener este otro. Y bueno, repetir este procedimiento así varias veces hasta completar mi población. Entonces esta podría ser mi población resultante de la generación 2, simplemente por eventos de reproducción al azar. Y de este yo podría formar un nuevo pool de alelos y obtener esto. En este caso la frecuencia del alelo A mayúscula disminuyó, solo son el 31%, y los A minúsculas son el 69%. Y yo podría simular una siguiente generación tomando alelos al azar de este pool y por obtener estos organismos. Y este podría ser un escenario de una posible generación 3 para ese proceso. En este caso, este nuevo pool de alelos está formado por puros alelos A minúscula. Y entonces ya no tenemos alelos A mayúscula. Y si nos damos cuenta, aquí estamos viendo cómo nuestra población está cambiando a través de las generaciones. Entonces estamos viendo evolución. Sin embargo, aquí no hay ninguna fuerza evolutiva. Es simplemente cambios que estamos viendo en nuestra población, en las frecuencias alélicas, debidos al puro azar. Eso es la deriva génica. Y bueno, algunas propiedades importantes de la deriva génica son que esta es imparcial, es decir, que un alelo tiene la misma probabilidad de aumentar o de disminuir su frecuencia. Este escenario que veíamos previamente, donde la frecuencia del alelo A minúscula aumentaba y en cambio la del alelo A mayúscula disminuía, pues es igual de probable que otro escenario, donde ocurra lo contrario, donde el alelo A disminuya y posiblemente desaparezca, y el alelo contrario, el A mayúscula, aumente. Entonces, ambos escenarios tendrían la misma probabilidad de ocurrir. Por lo tanto, es un proceso imparcial. Otra característica que veíamos en las simulaciones es que la deriva génica es más fuerte en poblaciones más pequeñas. Aquí pongo el resultado de varias simulaciones. En el eje de las X tenemos las generaciones o el tiempo y en el eje de las Y tenemos la frecuencia de un alelo A mayúscula en azul y de la minúscula en naranja. Y en todos los casos podemos notar cómo iniciamos con una frecuencia alélica de 50 y 50. Todos inician en este mismo punto. Sin embargo, lo que va cambiando aquí son los tamaños poblacionales. En este primero tenemos nada más 5 individuos. Y en este caso podemos ver cómo después de bien poquitas generaciones de reproducción al azar, tenemos que desaparece completamente un alelo y el otro se queda fijo en la población. Esto mismo se repite en este siguiente escenario, sin embargo aquí el efecto de la deriva tarda más en presenciarse. Aquí tenemos que un rato oscila, sin embargo llega un punto donde la oscilación lleva al mismo resultado. Con una población de 500, aquí vemos cómo oscilan menos, la variación en este momento es mucha menor. Sin embargo sigue habiendo bastante variación. En este caso, después de 500 generaciones, no llegamos a que uno de los alelos se fije completamente, sin embargo sí hay una proporción distinta de estos. En este caso, evidentemente domina el alelo A mayúscula. En este caso, con 5000, vemos cómo hay mucha menor variación. Aquí hay menos picos y menos altos. Sin embargo, con el tiempo, de todos modos se van acumulando esos pequeños cambios, debidos meramente a la reproducción al azar. Si aumentamos la población a 50.000, aquí vemos que sí hay variación, sin embargo es mucha menor. Y en este caso la población sí parece guardar mucho más la proporción inicial de alelos durante las generaciones. Entonces, mientras más pequeña sea la población, más fuerte va a ser el efecto de la deriva génica. Y esto es resultado de una ley de la probabilidad y la estadística. Para eso veamos nada más el ejemplo de una moneda. Si yo tengo una moneda y echo 10 tiros con la moneda, un posible escenario es que el 30% de las veces me salga sol y que el otro 70% me salga águila, lo cual en términos de 10 tiros corresponde a que me salga sol 3 veces y águila 7 veces. Por otro lado, yo podría hacer 1000 tiros, y si yo quisiera el escenario análogo de tener el 30% de las veces sol y 70% águilas, esto correspondería a que 300 veces de esas 1000 me tendría que salir sol y que 700 veces de las 1000 me saliera águila. Dados estos tamaños poblacionales distintos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos escenarios? Para eso podemos usar esta formulita, que si ustedes recuerdan, es la fórmula de la distribución binomial, donde, bueno, recordemos que esta K significaba el número de éxitos, que en este caso nos interesa el número de soles, entonces sería el número de veces que nos sale sol. Y aquí la otra variable es la N, que es el número total de ensayos, que en ese primer caso serían 10 y en este caso serían 1000. Y si usamos esta formulita nos podría dar la probabilidad de obtener 3 veces sol si hacemos 10 tiros o de obtener
300 veces Sol si hacemos 1000 tiros. Y si aplicamos la formulita para todos los valores posibles de K, podríamos obtener esta grafiquita que tenemos aquí, donde en el eje de las X tenemos el número de veces que nos sale Sol, que podría ser desde que no nos sale ninguna hasta que nos sale las 10 veces, y en el eje de las Y nos indica la probabilidad de cada evento. En nuestro caso específico que nos interesa, el de 3, este corresponde a un valor de 0.12, que si nos damos cuenta aquí está nuestra K de 3, que corresponde a este valor. Entonces en este caso tenemos un 12% de probabilidad de obtener este resultado, es decir, 3 veces obtener Sol, lo cual es una probabilidad bastante alta. Si yo hago este experimento 10 veces, esperaría que más o menos una vez me saliera al menos este resultado. Y bueno, si yo hago lo mismo ahora para 1000 tiros, lo que yo tendría es esto. En este caso el escenario más probable es que 500 veces nos saliera Sol, que es donde está este pico, pero el escenario particular que nos interesa es el de 300 veces, que si hacemos el calculito nos saldría un número como 5 por 10 a la menos 38. Es decir, este es un número chiquitísimo, sería 0.000 muchos ceros, y bueno, es un valor pues casi cero. Que bueno, si lo vemos aquí en la gráfica, aquí está el 300, y bueno, prácticamente es un valor de cero. Entonces la probabilidad de obtener este escenario, de que si yo tiro una moneda 1000 veces me salga 300 veces Sol, pues es prácticamente imposible. Entonces aquí vemos cómo el tamaño de nuestra muestra o de nuestra población puede afectar muy fuertemente la probabilidad de que obtengamos o no un escenario. Cuando tenemos n's chiquitas, escenarios atípicos como este, pues son bastante probables. En cambio, cuando tenemos n's muy grandes, este tipo de escenarios atípicos pues dejan de ser probables. Y eso es lo mismo que observamos aquí en la gráfica que mostraba previamente. Con n's pequeñas es más posible que si yo tomo una muestra de mi población, esa muestra salga muy sesgada. Entonces en una generación de reproducción, quizá yo podría tomar apuros de un solo alelo, lo cual generaría que el otro desapareciera completamente. En cambio, eso es muy poco probable que ocurra en poblaciones grandes. Por lo tanto, esas pueden guardar la proporción que uno espera. Otra cosa importante de la deriva génica es que esta puede generar que la diversidad genética se pierda. Y bueno, regresando a nuestro ejemplo, nosotros teníamos que iniciábamos con una población con mayor diversidad, donde tenía pues 2 alelos, y termino con una población menos diversa, donde solamente hay un alelo. Asimismo, la deriva génica puede hacer que dos poblaciones que en un inicio son idénticas se hagan diferentes. Aquí pongo 3 simulaciones, las cuales tienen las mismas condiciones. Para todas iniciamos con frecuencias de 0.5 para los 2 alelos, y para todas tenemos una población de 100 individuos. Sin embargo, tenemos resultados distintos. En la primera, el alelo que se fija es el alelo A minúscula y el alelo A mayúscula desaparece. Sin embargo, en otra simulación, con exactamente las mismas condiciones, yo puedo obtener el resultado contrario, que el alelo A mayúscula se fije y el alelo A minúscula desaparezca. Y en esta tercera simulación tenemos lo mismo que en la pasada, solo que también podemos notar cómo las trayectorias son completamente distintas. Entonces, poblaciones que eran inicialmente idénticas, por puro azar, pueden resultar en poblaciones que sean totalmente distintas al final. Y bueno, también para la deriva génica es importante resaltar que puede hacer que se fijen alelos sin que estos confieran ningún beneficio a la población. Incluso puede hacer que alelos que sean perjudiciales se fijen en la población. Entonces yo podría tener esta población de caballos guapos y caballos feos, y por un evento azaroso, por ejemplo, un incendio que mata a estos caballos, yo podría tener como resultado que nada más me quedan estos 2 caballos feos. En este caso, el incendio es un evento azaroso que afectó a estos caballos nada más porque estaban en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. En cambio, estos nada más por pura suerte, pues estaban en otro lado y se salvaron. Y entonces como resultado de esto, pues la siguiente generación sería solamente de caballos feos. Entonces en este caso una característica que puede no tener ningún beneficio o incluso ser perjudicial, se podría estar fijando gracias a la deriva génica. En resumen, estas son algunas de las propiedades más importantes de la deriva génica.